Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con esta clase súper importante donde vamos a ver lo que es la valoración inicial del accidentado. Vamos a aprender a jerarquizar y cuáles son los métodos apropiados de accionar. Bien, una de las palabras que nos va a acompañar a lo largo de toda esta clase va a ser la de jerarquizar. El rescatista tiene que tener muy en claro y aprender de base a organizarse en pocos segundos. Cuando uno va a estar frente a la víctima, tenemos poco tiempo para ordenarnos y ver cuál va a ser el plan de acción que garantice la sobrevida de esa persona. Por lo tanto, poder poner un orden a las prioridades de atención es extremadamente importante. Empezamos con la distinción de dos palabras que en el cotidiano solemos utilizar de forma indistinta, como si fueran sinónimos. Estas son urgencia y emergencia. Sin embargo, para a los servicios de atención inmediata de salud, que uno le diga que tenemos una emergencia o una urgencia significan cosas diferentes y ponen en marcha protocolos de acción diferentes. Bien, por lo tanto, fíjense en cómo una palabra nos puede cambiar absolutamente el panorama. Cuando hablamos de una urgencia, ¿qué quiere decir esto? Que aquella persona accidentada no corre riesgo inminente de vida. ¿Necesita atención rápida y calificada? Sí, claro, necesita atención rápida, pero si se demora unos minutos, ¿sí? O un tiempito, no hay riesgo inminente de vida, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, cortarme, ¿sí? Un brazo, donde sé que voy a necesitar puntos, pero eso sé donde tengo, depende de donde tenga, obviamente, la herida, que puedo esperar un poco o no, ¿sí? No, obviamente eso, ya ustedes vieron hemorragias, saben que la hemorragia y la clasificación de la misma nos está indicando un riesgo de acción, ¿bien? Hay ciertas hemorragias donde no hay riesgo inminente de vida, eso constituiría una urgencia. Ahora, si, por ejemplo, con lo mismo de recién, si estamos hablando de una hemorragia, donde yo lo tengo a nivel de la arteria femoral, que sé que es una hemorragia masiva, donde en poco tiempo puedo perder más del 40% del caudal que tengo de sangre, en ese caso lo que tengo es una emergencia. Si no recibo asistencia inmediata y calificada, entonces corro riesgo de vida. Entonces, vamos de vuelta a que nos quede bien en claro este concepto. Urgencia se necesita atención rápida, pero la víctima no corre riesgo de vida inminente. Sin embargo, cuando hablamos de una emergencia, corre riesgo de vida inminente si no se atiende y no se recibe ayuda calificada, o sea que sepa lo que tiene que hacer y que además cuente con los instrumentos para llevar a cabo la atención, esa víctima puede correr riesgo de muerte, ¿sí? Puede morir. Hablemos entonces de cuáles son nuestras prioridades de atención. ¿En qué me tengo que enfocar cuando estoy atendiendo a ese accidentado? Bueno, acá tenemos una de las pirámides de atención hacia los accidentados que se utiliza muchísimo en primeros auxilios. Atención con esto, generalmente cuando uno ve un gráfico de pirámide, solemos poner lo importante o lo primero en la base, ¿sí? Se entiende que la base es en base a lo que estamos construyendo. Sin embargo, en las pirámides que se van a utilizar comúnmente en los libros de primeros auxilios, van a ver que el foco, lo primero que uno tiene que jerarquizar va a estar en el vértice del triángulo. ¿Bien? Por lo tanto, acá tenemos tres conceptos. Tenemos la vida, la función y el miembro. Cuando hablamos de vida, ¿qué quiere decir? Ustedes imaginen esta situación. Yo de golpe estoy caminando por la calle y me encuentro con una persona que está tirada en la calle, ¿sí? Puede estar todo despatarrado, ¿sí? Ahora, no me voy a poner a ver si tiene una fractura cuando antes no chequeé si respiraba o no, porque claramente a un muerto no le va a interesar tener un hueso roto o no, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que asegurarme es la vida de ese accidentado. Tengo que atenderlo, tengo que chequear que sus signos vitales, sus funciones vitales estén acordes y compatibles con la vida, y en caso de que no lo estén, tengo que inmediatar mis acciones para restituir las mismas. Ahora, una vez que yo chequeo y sé que la vida no corre riesgo, lo que tengo que asegurarme ahora es la funcionalidad de ese individuo, ¿sí? Que no sufra una discapacidad o que no tenga algún tipo de problema en cuanto a la función. Generalmente cuando hablamos de función ponemos un foco a lo que va a ser la función cognitiva, nerviosa, ¿sí? Neuronal, ¿bien? Obviamente, después lo que tenemos es el miembro.
¿A mí me va a importar perder un brazo si la contrapartida era perder la vida? No, ¿sí? Entonces, lo último que uno va a chequear son los miembros, ¿bien? Siempre empezamos por la vida, por la función y luego el miembro. Una de las cosas interesantes e importantes para tener en cuenta con esto es que a nivel del tronco, ¿sí? Esto que constituye la unión del tórax, el abdomen y la pelvis, es donde vamos a tener que focalizar nuestros ojos al momento de estar valorando a ese paciente, a esa víctima que encontramos. ¿Bien? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, cuando prestamos primeros auxilios tenemos que seguir un esquema de actuación, o sea, hay un orden predeterminado en el cual tenemos que llevar a cabo nuestros accionar como rescatistas para asegurarnos la buena vida y sobrevida de esa víctima a la que estamos asistiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro esto? ¿Cómo yo me puedo ordenar? Sabiendo jerarquizar. Y cuando hablamos de primeros auxilios, primero es la vida, luego es la función y por último los miembros. Ahora, siguiendo en esta beta, ¿sí? Siempre estamos hablando de que la valoración inicial del paciente, aquella valoración que toma lugar en los primeros segundos en el que uno se encuentra con el accidentado, es extremadamente importante. ¿Bien? Entonces, ya hablamos de la pirámide. Ahora, lo que tenemos para ver es, buenísimo, cuáles son aquellas afecciones que puede tener la víctima a las que le voy a tener que prestar más atención y qué orden tiene de prioridad. Entonces, fíjense que acá arriba tenemos, ¿sí?, unas flechas que nos van indicando, tenemos rojo, atención, ¿sí?, verde y luego en amarillo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que valorar y chequear cuando se acerca al accidentado? La respiración y la circulación, que tenga pulso y que respire esa persona, ¿sí? Obviamente, si no tiene pulso y no respira, tengo que iniciar inmediatamente la maniobra de resucitación cardiopulmonar que vamos a ver más adelante, ¿sí? Si yo me encuentro con la víctima que respira y tiene pulso normal, aunque ese pulso puede o no estar disminuido, lo siguiente que voy a chequear y que constituye un punto extremadamente importante para valorar va a ser si esa víctima se encuentra en un estado de shock o si ha sufrido una hemorragia. Acuérdense, ustedes ya vieron hemorragias, la importancia que tiene la valoración temprana y la actuación temprana frente a las mismas. Un paciente con una hemorragia puede estar inicialmente correcto, ¿sí? Puede estar incluso alerta, pero si no la atendemos y es una hemorragia importante, una zona donde el caudal de sangre se está perdiendo, es importante, en los pocos minutos ese estado de conciencia del paciente puede verse drásticamente alterado. Por lo tanto, insiste en que uno tenga que accionar frente a la misma. Entonces, primero, chequeo si respira y si tiene pulso. ¿Tiene esto? Perfecto. ¿Qué es lo segundo que miro? Si hay algún tipo de hemorragia, porque sé que las hemorragias en poco tiempo, si no están atendidas, me pueden descompensar completamente a la víctima. Una vez que descarto que se sufra este tipo de afectaciones, lo último que voy a chequear es si hay algún tipo de traumatismo o alguna otra lesión, ¿sí? Entonces voy a seguir y voy a ver con mi vista si ese paciente puede o no estar fracturado, o lo veo que tiene, ¿sí?, algún moretón o alguna lastimadura en las extremidades o en el cuerpo. Obviamente ese tipo de lesiones requieren de atención, uno puede accionar frente a las mismas, pero a comparación con las otras dos que vimos, no prestarían en la mayoría de los casos un riesgo inminente de vida para la víctima. Habiendo entendido eso, vamos entonces a organizarnos y ver cómo llevamos a cabo la valoración inicial del paciente. Bien, comencemos con la definición de qué es entonces la valoración inicial, porque está buenísimo entender el concepto, pero obviamente antes de poder inmiscuirnos un poco más a profundidad con el mismo, tenemos que saber de qué vamos a hablar. Entonces las definiciones nos sirven a grandes rasgos para enfocarnos y ya saber cuál es nuestro punto de partida para encarar este tema. Cuando hablamos de la valoración inicial, atención a esto porque hay diferentes tipos de valoración. Valoración inicial, valoración primaria y valoración secundaria, ¿sí? Suenan parecidos, son el mismo término de valorar, o sea, de evaluar y chequear a esa víctima, pero cada una va a tener su punto en diferentes etapas de la atención al accidentado. Entonces, esta valoración inicial consiste en explorar las constantes vitales, esos signos vitales que ustedes ya vieron con anterioridad de esa víctima para detectar, en este caso, solamente su presencia o ausencia. A mí no me va a interesar cuantificar a los mismos, no me voy a poner a sacar un tensiómetro y ver cuánto tiene de presión el que está tirado en el piso. Lo que me interesa saber rápidamente es, respira, tiene pulso, ¿cómo está?
¿sí? Entonces, es la valoración inicial de las constantes vitales, con una intencionalidad de detectar si están o no están para poder organizarnos en nuestro accionar. Por lo tanto, es extremadamente importante y es una de las cosas que uno tiene que aprender con el tema de la asistencia a las víctimas a encarar a estas personas, a estos accidentados, y en el momento, fíjense, como tenemos la foto que la chica se está acercando a esta persona, ya recorro el cuerpo con la mirada. Y de esta manera estoy identificando aquellas situaciones que pueden suponer una amenaza inmediata, inminente para la vida del accidentado. Entonces, ¿esto dónde se hace? Se hace in situ, que quiere decir en el lugar de los hechos. Yo me acerco inmediatamente a la persona que sufrió un accidente y en ese momento estoy realizando esta valoración inicial. Ahora, algo importante, ¿sí? Esta valoración inicial o este control de las constantes vitales del paciente tiene que ser un proceso que se mantenga a lo largo de la atención al accidentado. Yo no puedo comprobar las constantes vitales en un principio y luego olvidarme por completo de chequearlas. Acuérdense que estamos frente a una situación que requiere atención y que muchas veces puede brindar complicaciones para la víctima. Por lo tanto, hay cuestión de tiempo en que cambie completamente el panorama del accidentado. Si nosotros no estamos atentos a eso, podemos perder de reconocer signos tempranos de alerta que nos cambien por completo el accionar que estamos tomando frente a esa víctima. Bien, una cosa que siempre es interesante es saber por qué estamos hablando de esto y por qué le pusimos este énfasis a la importancia de la valoración inicial. Esta cumple un objetivo y no lo podemos perder de vista. Punto principal, ¿cuál es el objetivo de esta valoración? Determinar el alcance de las lesiones. Yo quiero saber qué le pasó a ese accidentado. De esa manera, una vez que identifique qué es lo que le pasó, establezco mis prioridades de actuación. Bien, adopto las medidas necesarias que se adapten a cada uno de los casos en particular y obviamente, punto final, voy a asegurar el traslado de la víctima. Y hablamos acá en este caso de traslado correcto. Ojo con eso, esto lo vamos a ver casi al final de la clase, pero bien, hay determinadas cuestiones que tenemos que tener en cuenta antes de siquiera pensar en nosotros movilizar al accidentado. Comenzamos entonces con la forma en que estamos llevando a cabo nuestra valoración de la víctima. Lo primero que vamos a hacer es valorar el nivel de conciencia. Entonces, mientras yo me estoy acercando a la víctima, voy a estar determinando inmediatamente si éste está o no consciente. Esto ya me está cambiando por completo qué es lo que puedo o no hacer con respecto a la misma, ¿sí? Entonces, frente al accidentado, generalmente cuando esto sucede, tenemos normas que va a estar cercano al suelo o en el piso, ¿sí? Es muy raro que uno encuentre, puede ser que esté tumbado en una silla y demás, pero siempre se toma la idea de que el accidentado está en el suelo. Esto es para tener una idea general de cómo uno accede al mismo, ¿sí? Puede haber variaciones, sí, claro, la vida es un abanico de posibilidades, pero tengan en cuenta que desde lo que es lo teórico y el estudio siempre se usa un estándar. Entonces, en nuestro estándar, ¿dónde va a estar la víctima? En el piso, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros nos arrodillamos ¿a dónde? A la altura del tronco de la víctima. ¿Por qué? Acuérdense, en el tronco es el eje central de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo estoy cerca del tronco, estoy cerca de absolutamente todo. Desde ahí puedo evaluar la cabeza y el cuello, puedo evaluar los miembros superiores, miembros inferiores, y sumamente importante, de ser necesario, estoy en la posición correcta y a la altura correcta para iniciar las compresiones cardíacas. Entonces, ¿me arrodillo a los pies del paciente o de la víctima? No, me voy a arrodillar a la altura de ¿qué? Del tronco. Ese es el lugar de abordaje predeterminado, ¿sí? Y el más efectivo cuando uno se encuentra con un accidentado. El segundo paso va a ser generar un estímulo a la víctima para ver cómo nos responde. Estos estímulos pueden ser sonoros, pueden ser táctiles, ¿sí? O incluso pueden ser de dolor. Fíjense ahí como tienen acá al muchacho que se está acercando, ¿sí? A la persona que está tumbada en el piso. ¿Qué está haciendo? Está tocando los hombros, ¿sí? Que generalmente suele ser un lugar que no es invasivo y obviamente si yo veo que tiene completamente roto el hombro, no voy a tocar donde veo una herida en el momento. ¿Sí? Se entiende que uno está haciendo este estímulo táctil en zonas donde la víctima
no presenta ninguna herida visible, ¿sí?, hacia nosotros y aparente rápidamente. ¿Bien? Entonces, cuando yo toco a la víctima, inmediatamente también acompaño a ese estímulo táctil con un estímulo auditivo. Le voy a preguntar fuerte y clara si está bien, si me está escuchando, qué le pasó. Esto obviamente, sí, chicos, es un estándar de vuelta, ¿sí? Que está bien, me oye, qué ha ocurrido, es lo que van a encontrar en la mayoría de los manuales de primeros auxilios, ¿bien? Ahora, punto importantísimo. Fíjense que acá la víctima está boca abajo, ¿bien? Vamos a tener que tener consideraciones, sobre todo si encontramos que está completamente inconsciente, al momento de rotarlo. Pero no sean como Sebastián Estebanés, los primeros auxilios, y en caso de tener que hacer compresiones, la víctima tiene que estar, ¿sí?, en posición de decúbito dorsal, o sea, tiene que estar como boca arriba. Yo no le voy a poder hacer primeros auxilios comprimiendo la columna vertebral. Por lo tanto, si yo encuentro una víctima de esta manera, voy a tener que tener sumo cuidado al rotarla con la zona del cuello, sobre todo a nivel cervical, pero en el caso de que esté inconsciente y no me responda, va a ser una de las primeras cosas que voy a tener que hacer. En caso de contar con un segundo socorrista, después lo vamos a ver más en detalle, pero la maniobra tendría que ser coordinada entre los dos, ¿sí? Una persona va a ser la encargada, y ese es el socorrista primario, de mantener firme la cabeza y el cuello, y el segundo socorrista será el que ayudará a rotar los hombros y el tronco. Bien, vamos entonces a ir prolijos en cuanto a cuáles son los pasos que tenemos que hacer y cuáles son las variaciones que nos puede presentar la atención hacia la víctima. Punto número 1, después de que hago mi evaluación inicial, ya recorrí por completo a la víctima con la vista para determinar qué le estaba pasando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Determinar el nivel de conciencia. Por lo tanto, voy a preguntarme si la víctima responde. ¿Qué quiere decir que responde? Que habla, que grita, ¿sí?, que se mueve, me está dando señales de actividad. Bien, si esto es positivo, entonces lo que tengo que hacer obviamente es pedir ayuda, interrogarlo si es posible sobre qué es lo que sucedió. Cuanto yo más información recolecte, más voy a poder brindar, ¿sí?, a los socorristas que vengan desde la ambulancia, por ejemplo, y darles una mano para que entiendan qué es lo que le pasó a esa persona y sea más efectiva la acción frente a la misma, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Estoy buscando los signos de hemorragia y de shock y voy a realizar, ¿qué cosa? Todo lo que es la evaluación secundaria, que ahora en un ratito la vamos a ver, ¿bien? Que es súper importante, fíjense en que ahí lo tienen hacia la derecha. Si la víctima responde, le pregunto qué le pasa, le pregunto qué le pasó, qué necesita, y súper importante, y lo tienen remarcado, le tengo que transmitir tranquilidad, ¿sí? Eso es lo más importante cuando tengo a una persona accidentada. Nosotros estar tranquilos y de esa manera tranquilizar también a la persona que necesita nuestra ayuda. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta a ese interrogante que planteamos es que no? La víctima no habla, no grita, no se mueve. Entonces lo que tengo que hacer es ahora establecer la evaluación primaria. Ya pasé la evaluación inicial, ahora estamos en evaluación primaria. Bien, cuando hacemos entonces nuestra valoración primaria de la víctima, tenemos que seguir una regla que en este caso nos está dando la información con letras. Tenemos un acrónimo que es el famoso ABC de la atención a la víctima. Esas letras A, D y C vienen de las palabras que se designan en inglés. Nosotros les hemos robado esto y por lo tanto quizás no tiene alguna correlación directa a nuestro lenguaje, ¿bien? Pero si tenemos una idea, ya sabemos de ahora que estamos hablando, no nos olvidamos, ¿bien? Cuando hablamos de A, estamos hablando de vía aérea, ¿sí? O airway en inglés. Cuando hablamos de D, estamos hablando de breathing en inglés o de respiración, ¿sí? Y cuando hablamos de C, estamos hablando de circulation, o sea, de circulación. Entonces, vía aérea, respiración y circulación son el ABC de la atención al accidentado. Esto es lo que tiene que comprender mi valoración primaria, ¿sí? Tengo una vía aérea permeable, el paciente o la víctima está respirando o necesita de mi accionar para volver a recuperar la instancia de respiración espontánea. Y segundo, bien, tercero en este caso, si tiene pulso o necesita de compresiones torácicas para restituir ese ritmo cardíaco. Ahora,
En algunos manuales de primeros auxilios van a ver que esto empieza y termina con el ABC. En realidad van a ver que en la diapositiva lo tenemos separado con una línea, porque realmente el ABC es lo más importante. Cuando uno dice coloquialmente es el ABC de tal cosa, quiere decir eso es lo primero, lo principal, lo que no me puedo olvidar. Ahora, en otros manuales, ¿sí?, nos agrega la letra D y nos agrega la letra E. La letra D quiere decir discapacidad neurológica, ¿sí?, o disability en inglés. Y la letra E es exposure en inglés y quiere decir exposición. Entonces estamos hablando, ¿sí?, primero discapacidad neurológica, si podemos determinar que la víctima no ha recuperado al 100% su habilidad cognitiva y ya sabemos que puede haber algún daño neurológico, por ejemplo, en aquellas personas que han sufrido grandes periodos de hipoxia, donde estamos hablando de una falta de oxigenación y que las primeras células que empiezan a sentir y padecer esa falta de oxigenación son justamente las neuronas, ¿bien? Y después cuando hablamos de exposición, quiere decir exposición a los elementos, ¿sí? Tengo a esa víctima que ha sufrido una quemadura por congelación, por exposición al ambiente que esté frío, ¿sí? Si hay un ambiente donde ha respirado algo que sea tóxico o, por ejemplo, si es una víctima que acabo de sacar de un incendio, esa intoxicación por dióxido de carbono y esa exposición que ha tenido a este gas nocivo, también es una de las cosas que uno tiene que tener en consideración y tomar en cuenta al establecer toda esta valoración, ¿sí? Entonces yo se las pongo porque está bueno tener esa idea, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes sepan perfecto el ABC de la evaluación primaria de la víctima. Bien, comencemos entonces con la A, ¿sí? A, que quiere decir airway o vía aérea. Bien, esto es lo primero que voy a hacer. ¿Por qué? La obstrucción de la vía aérea o verificar que la vía aérea esté permeable es extremadamente importante. Hay momentos, acuérdense que acá estamos con la víctima inconsciente, que no nos respondió cuando hicimos esa valoración inicial donde evaluamos el estado de conciencia. Una de las cosas que pasa cuando uno está inconsciente es que el cuerpo se vuelve laxo, que quiere decir fofo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? La lengua. La lengua muchas veces termina siendo la primera obstrucción. Ahora, ¿eso quiere decir que el paciente está en parada respiratoria? No, quiere decir que no puede respirar porque tiene bloqueada la vía aérea. Y una simple maniobra que nos tarda en realizar unos minutos, menos segundos, ¿sí?, puede descomplicarnos completamente la situación en la que estamos, ¿sí?, con esa víctima. No solamente eso, sino que en el caso de tener que proceder con la evaluación, obviamente, y tener que realizar maniobras más exhaustivas como la resucitación cardiopulmonar, la permeabilidad de la vía aérea, que esté despejada y que ingrese oxígeno, es extremadamente importante, ¿sí? Entonces, como dice acá, la vía respiratoria es un factor determinante en los primeros minutos, en los cuales debe ser evaluada y abordada. ¿Qué quiere decir evaluada? Tengo que saber qué está pasando. Y abordada, tengo que accionar frente a la misma para restituirla en caso de que se encuentre obstruida. Cuando hablamos de permeabilidad, ¿qué quiere decir? Que esté abierta, que no haya obstrucción y haya flujo de aire, ¿sí?, constante hacia esa víctima. Esto lo tengo que hacer de forma inmediata, ¿bien? Y en el caso de que esté obstruida, tengo que aplicar las maniobras que vamos a ver ahora, que nos van a permitir abrirla y restituir la respiración espontánea en el caso de que existiera en la víctima. Fíjense ahí que tienen la figura, la número A y la número B, como eso que está marcado en negro estaría representando la lengua. Y simplemente un cambio en posición de la cabeza y el cuello nos lleva a despejar esa vía aérea y a solucionarnos este problema con la víctima. En cuanto a las maniobras a utilizar para el despeje de la vía aérea, tenemos dos que son las más utilizadas. Estas van a ser la maniobra frente-mentón y la maniobra de tracción mandibular. Antes de arrancar con esto, voy a empezar para hacer un paréntesis con algo que es un concepto extremadamente importante de tener como futuro rescatista, y es el concepto de la autocrítica. Uno tiene que saber cuáles son aquellas cosas para las que estamos preparados de accionar, ¿sí? Hay ciertas cosas en las cuales yo sé que tengo la competencia, la capacidad y estoy preparado para hacer. Y hay otras en las cuales yo sé que mi nivel de capacidad no es suficiente. ¿Por qué les digo esto? Seguramente lo han visto en alguna otra materia, y si no, se lo estoy comentando ahora, que frente a lo que es el abordaje a los pacientes, a las víctimas y a todo otro ser humano,
Uno de los principios que uno tiene es el de no maleficencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy buscando no generar un daño. Esto es extremadamente importante. Toda intervención que uno haga, sabemos que tiene que ser en pos de mejorar a esa persona. Entonces, si yo lo que hago le puede generar un daño, obviamente es preferible que no haga nada, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay dos cosas para tener en cuenta con esto. Número uno, que a veces con la intencionalidad y con querer hacer algo bueno no alcanza. Uno tiene que poder respaldar lo que estamos haciendo. Si no, preferible no hacer nada, ¿sí? Antes de hacer algo, generar un daño o empeorar el panorama. Y dos, van a ver que es algo común. Quizás el día de mañana ustedes están capacitados en primeros auxilios, le toca el momento de brindar asistencia a alguna víctima y se encuentra con alguno de estos individuos a los que yo suelo categorizar a los famosos héroes baratos. Aquellas personas que tienen la necesidad de marcar que ellos van a poder brindar atención. Generalmente estas personas no están capacitadas y además se van a dar cuenta que no toman en cuenta ninguno de los principios básicos de los primeros auxilios. Entonces, el día de mañana no sean ustedes estos héroes baratos, bien, que es solamente espamento y que realmente es una cuestión de ego más que una cuestión de brindar asistencia a una persona en necesidad. Tengan que viene en cuenta que no hay vergüenza en no accionar siempre que nosotros lo estemos aplicando en el criterio. Yo voy a actuar hasta donde sé y lo que no sé hacer no lo hago. Puedo ayudar desde otro lado. ¿Bien? Buenísimo. Cerramos ese paréntesis y volvemos ahora a esto. ¿Por qué justamente les hablé de este tema de tener idea de qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver que entre una maniobra y la otra hay una pequeña variación entre qué tan fácil va a ser realizarlas. Y segundo, una de las cosas que es extremadamente importante y que nos diferencia el momento en que hacemos una o la otra, va a ser la valoración del estado de la región cervical del paciente, ¿sí? De la víctima. Una cosa que es extremadamente importante es el cuello. El cuello es este conducto que está comunicando a la cabeza y al resto del cuerpo. ¿Qué tenemos en la cabeza? El sistema nervioso central, ¿sí? Y algo extremadamente importante que va a estar atravesando, ¿sí? El conducto medular va a ser la médula espinal. Este que es el órgano responsable de inervarme absolutamente todas las partes del cuerpo. Si uno tiene una lesión a nivel de la médula, ¿sí? Puedo generar parálisis de por vida a la persona, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y esto ténganlo en perspectiva para lo que sería la atención de la víctima cuando esté en la calle, en lo que sería in situ, y cuando ustedes el día de mañana estén en la sala de rayos y estén atendiendo a algún paciente que le viene con el collar de Filadelfia, que es algo que yo no toco. Yo nunca voy a hacer una radiografía a no ser que esté el médico presente y que sea el médico el que lo quite a nivel cervical si tengo un collar de Filadelfia. No lo toco hasta que el médico no lo toque, ¿sí? Porque eso está puesto por un motivo. Entonces, cuando yo encuentro una persona, ¿sí? Una víctima que brinda asistencia, yo desconozco, a no ser que lo haya visto cuando se desploma, cuál es la integridad estructural de su región cervical. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿hay riesgo de que esta persona haya sufrido una lesión a nivel cervical? Si estoy seguro de que no hay riesgo de esta lesión, entonces puedo hacer la maniobra de frente-mentón. Ahora, si yo tengo una leve sospecha de que la región cervical se puede encontrar comprometida, entonces va a ser de suma importancia prestar atención a no movilizar esa región. Por lo tanto, de estas dos maniobras voy a tener que proceder a realizar la maniobra de tracción mandibular. Empezamos con la maniobra frente-mentón. Esta es la maniobra que es la primordial que uno tiene que hacer como rescatista, ¿sí? Es una maniobra sencilla de realizar y no requiere demasiados conocimientos previos como para poder usarla. Entonces, es una de las cosas más esenciales y básicas en el arsenal de técnicas que podemos adquirir como rescatistas, ¿bien? Entonces, en este caso, y recuerden, ¿cuándo la realizo? Cuando no hay sospecha de lesión cervical, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? Frente a la víctima voy a utilizar dos manos, mis dos manos, ¿sí? Una de ellas va a posicionarse sobre la frente del accidentado y la otra, y atención a esto, va a apoyarse sobre superficies óseas, ¿bien? Tomamos dos dedos, ¿sí? El índice y el dedo medio, ¿bien? Y vamos a posicionarnos sobre el mentón de la víctima, ¿bien? Cuando hablamos del mentón, estamos hablando de la pera, ¿sí? Y ustedes tóquense, ¿sí? Y van a reconocer que yo
toco el bordecito y estoy sobre hueso. Ese es el maxilar inferior o la mandíbula. Ahora, si yo me voy un poquito más para atrás, estoy en tejido blando. Tejido blando es algo que yo no tengo que tocar a nivel del cuello. ¿Por qué? Puedo empeorar incluso la obstrucción que tiene esa víctima. ¿Bien? Entonces, siempre que estoy realizando esta maniobra, va a ser sobre superficies óseas. Cuando tocamos la frente, estamos tocando ¿qué cosa? Un hueso que va a ser el frontal. Y cuando tocamos el mentón, nuestros dedos están sobre otro hueso que va a ser la mandíbula. ¿Bien? Entonces, fíjense acá que lo tienen resaltado en el Power que dice, tengo que tener especial cuidado de no hacer esta maniobra sobre partes blandas. ¿Bien? Ahora, una vez que yo tengo posicionado una de mis manos sobre la frente de la víctima y mi otra mano, mis dos dedos sobre el mentón de la víctima, lo que voy a hacer es desplazar la frente hacia atrás al mismo tiempo que con mis manos estoy traccionando la mandíbula ligeramente hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Esto es una maniobra que se tiene que hacer de forma sincrónica con mis dos manos. Bueno, acá ya estamos con lo que va a ser la maniobra de tracción mandibular. Esta que requiere que nosotros tengamos un poquito más de práctica y de conocimiento para poder realizarla. Uno de los primeros cambios que vamos a tener y una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer es modificar nuestra posición inicial. Acuérdense que nosotros estábamos arrodillados a la altura del tronco de la víctima. En este caso vamos a tener que movilizarnos hacia la cabeza de la misma. Algo a tener en consideración, ya lo hemos nombrado anteriormente, pero ¿cómo va a estar la víctima? En decúbito supino, que es exactamente lo mismo que decir decúbito dorsal, o como diría mi vecina Doña Rosa, boca arriba. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos de rodillas en la cabeza, ¿sí? En realidad, en la cabeza no, hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros vamos a tener una mirada hacia los pies de la víctima. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestras dos manos. La idea es poder tomar firmemente la mandíbula de la víctima. Acuérdense que voy a tener que tener siempre presente. Yo estoy tocando superficies óseas. ¿Bien? Entonces, ¿dónde van a ir nuestros dedos? ¿Sí? Nuestras manos. Vamos a colocar el dedo pulgar sobre el pómulo de la víctima. Bien, y los dedos índice, mayor y anular van a estar sobre el ángulo de la mandíbula. De esta manera lo que me permite es tomar asidero sobre las superficies óseas de la mandíbula y poder realizar la maniobra que va a ser sin movilizar ni el cuello ni la cabeza. Vamos a llevar la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Entonces de esta manera estamos traccionando la mandíbula, bien, hacia afuera y hacia adelante con una pequeña elevación para despejar la vía aérea. Fíjense bien ahí como tienen ustedes las imágenes en el Power para darse una idea de qué es lo que les estoy comentando recién, ¿sí? Dónde van nuestras manos y el movimiento va a ser siempre hacia adelante y hacia arriba. Una variante de lo que sería la maniobra de tracción mandibular es la que se llama elevación mandibular. En este caso, chicos, atención, porque lo que estamos haciendo es introducir nuestros dedos en la boca de la víctima. ¿Bien? Ahora, al momento que yo estoy haciendo esto, tengo que estar completamente seguro que la víctima no tiene posibilidades de convulsionar, por ejemplo, ¿sí? Esto sería en casos extremos, en donde sería en su momento tiene que hacerse extremadamente rápido. Si no, nunca meto las manos en la boca de la víctima. Punto número uno, ¿sí? Si lo miramos del lado de nuestra integridad, si sufre una convulsión espontánea, esa mandíbula puede quedar cerrada y nosotros entonces el dedo queda ahí completamente mordido, ¿sí? Dentro de la boca de la víctima. Punto número dos, si hay algún tipo de obstrucción que sea extrínseca a lo que será la lengua, podemos empeorar incluso el cuadro panorámico de la víctima. Bien, entonces, en este caso volvemos a utilizarla, ¿por qué? Porque no podemos usar la maniobra de frente-mentón. Sigue siendo un tema a considerar la sospecha de la lesión a nivel cervical. Esta, en comparación con lo que va a ser la maniobra de tracción mandibular, es mucho más fácil de realizar, pero como les comenté recién, tiene algunas cuestiones donde hace que sea algo rápido, que te saca del paso, pero lo que estaría mejor indicado sería la de tracción mandibular. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se toma el mentón, sujetando los incisivos inferiores de la víctima, y simplemente lo que hacemos es traccionamos hacia adelante. Es como diciendo, bueno, te agarro de los dientes, la parte de abajo, porque estamos siempre trabajando sobre la mandíbula de la víctima, y lo que hacemos es abrimos la boca y separamos para arriba. Eso lo que nos permite es permeabilizar la vía aérea de la víctima.
¿Qué tenemos acá en pantalla? Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con la premisa que la obstrucción de la vía aérea de la víctima va a ser en base a la lengua, ¿sí? Ahora, muchas veces lo que sucede es que, además de eso, o sobreagregado a eso, lo que puede tener la víctima o el accidentado es una obstrucción mecánica de la vía aérea, ¿sí? Ya sea por un cuerpo exógeno, o sea, algo que la víctima inhaló, o sea por una acumulación de secreciones que están impidiendo el correcto flujo aéreo, ¿sí? A través de lo que va a ser la laringe y la tráquea. Bien, entonces, esto va a ser posterior a que yo realice mis maniobras de apertura de la vía aérea. Cuando yo tengo a la víctima con la boca abierta, tengo la posibilidad de observar, ¿sí? Si en primera instancia encuentro algún tipo de obstrucción. Esto va a venir aparejado a lo que sigue después, que es la valoración de la respiración. Porque uno puede, ¿sí? Abrir la vía aérea y de esa manera ver que hay un flujo de aire, o sea, quiere decir que la víctima está respirando. O puedo ver que la víctima tiene sibilancias, o sea, se escucha como un ruidito, como un silbido, ¿sí? O crepitancias, como algo que es una respiración estridosa, o sea, hay ruido en el medio, nos suena que es rara, no está siendo fluida. Entonces, si pasa eso o si vemos ausencia completa de la respiración, podemos sospechar que hay una obstrucción más allá de lo que fue el despeje de la lengua al haber utilizado estas maniobras de reestructuración de la zona cervical y de la cabeza del paciente, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer, y de vuelta chicos, acá estamos hablando de un barrido digital donde vamos a introducir nuestro dedo en la boca de la víctima, es siempre tener noción de que lo que estamos haciendo corre ese riesgo de si la víctima entra súbitamente a hacer convulsiones va a ser un tema que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y además, este tema de no empeorar, entonces yo tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo. Lo que puedo hacer es si yo veo que hay una obstrucción a la que considero que puedo llegar a extraer fácilmente, lo que voy a hacer es un barrido digital con el dedo en gancho para intentar retirarlo de la vía aérea de la víctima. En el caso de que vea que no hay ningún tipo de obstrucción mecánica, o sea, no veo nada que pueda retirar, pero me doy cuenta que hay como un exceso de secreciones, lo que hago es envolver mi dedo, ¿sí? En un pañuelo o una gasa, ¿bien? Y de esa manera lo que estoy buscando es poder retirar esas secreciones y con suerte poder permeabilizar esa vía aérea. Bien chicos, y esto ya lo hablamos varias veces, pero es el recordatorio anti-Sebastián Estebanés. ¿Qué quiere decir? Si la víctima se encuentra boca abajo, no responde y no tengo forma de evaluar la vía aérea, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a tener que alinear y girar para continuar con el examen. ¿Qué significa alinear? Presten atención dónde está la mano del socorrista en la imagen. Está sosteniendo el cuello y la cabeza de la víctima. De esa manera, yo lo que estoy asegurando es que al hacer la rotación hacia lo que es decúbito supino o decúbito dorsal, me aseguro el mínimo movimiento posible de la región cervical de la víctima. Esta maniobra va a ser mucho mejor y más efectiva, en realidad más segura, si contamos con varios rescatistas, ¿sí? En el caso de que haya más de un rescatista en la escena, el rescatista principal, aquel que tenga mayor experiencia y que va a dar las órdenes, va a ser el encargado siempre de manejar la zona de la cabeza y del cuello. Entonces, si esta maniobra se tendría que realizar con dos personas, una persona que es el principal va a tomar a la víctima de la cabeza y del cuello, va a intentar estabilizarlo para que no haya movimiento alguno y va a indicar y sincronizar el movimiento de su asistente cuando el otro va a tener la tarea de rotar los hombros de la víctima. Si en la escena se encuentra un tercer rescatista, este entonces va a tener que ayudar a la rotación haciéndose cargo del miembro inferior. Acá estamos bajo la premisa en lo que va a ser la imagen, que somos nosotros solos los que estamos asistiendo. Entonces, yo para girarlo, súper importante que lo haga estabilizando la cabeza y el cuello. De vuelta, yo no puedo hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar de ser necesario o no puedo continuar con mi evaluación de la víctima si ésta se encuentra boca abajo. Bien, ya terminamos con nuestra A en esta valoración primaria de la víctima o accidentado. Ya tenemos entonces la vía aérea permeable despejada.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Continuar con la B. B venía de respiración, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es adoptar una nueva posición donde nuestra cabeza y la mejilla va a estar elevado por sobre la boca de la víctima. Y nuestra mirada tiene que estar dirigida hacia el tronco del accidentado. De esta manera vamos a estar en la posición ideal para poder evaluar la calidad y la cantidad de la respiración. Cuando hablamos de la cantidad es si hay o no hay, o cuánto ¿sí? se está elevando el tórax. De esta manera podemos tener un estimativo de la frecuencia respiratoria de la víctima. Por otro lado, cuando hablamos de la calidad, es escuchar si hay algún tipo de dificultad en la misma, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, ruidos estertores, ¿sí? O hay este tema de que el paciente realiza bocanadas o respiraciones que son incompletas o insatisfechas, ¿sí? Para eso entonces, y recordar qué es lo que tenemos que hacer, tenemos dos acronismos, MES o VOS. El que nos guste más podemos utilizar. Lo importante es acordarnos. Cuando hablamos del MES, habla de miro, escucho, siento. Miro cómo se eleva el tórax, eso me está dando indicación de que mis pulmones están funcionando y me están elevando, ¿sí? La caja torácica. Escucho ruidos o ronquidos, eso me hace evaluar la calidad de la respiración de la víctima. Y por último, siento el aire en mi mejilla, ¿sí? Voy a sentir el aliento de la víctima sobre mi mejilla. Cuando hablamos de voz es exactamente lo mismo, pero acá lo que tenemos es ver, oír, sentir. Nos están hablando de cuál es esta triada de signos. Vamos a estar atentos para evaluar la calidad y la cantidad de la respiración. Seguimos entonces con nuestro cuadro de acción. ¿La víctima respira? Si acabamos de hacer nuestra evaluación primaria de la respiración y la respuesta es que sí, entonces lo que tengo que hacer inmediatamente es colocar a esa víctima en posición de seguridad, ¿sí? Esa posición lateral de seguridad, ¿bien? Siempre acuérdense que para este movimiento tengo que tener de vuelta cuidado con la región cervical, ¿bien? Y algo sumamente importante de que no nos olvidamos mientras estamos asistiendo a la víctima de mantener el ojo en las constantes vitales de la misma. Yo no me voy a quedar pancha mirando el teléfono porque total lo puse en posición de seguridad, me aseguro de que no se broncoaspire y ya fue. No, porque acuérdense que en cuestión de segundos se me puede descompensar por completo el estado de esa persona. Entonces tengo que estar atento a qué es lo que le está pasando. La posición lateral de seguridad ustedes ya la vieron, ¿sí? Acuérdense, acá que tenemos, ¿para qué hacemos posición lateral de seguridad? Es lo que nos permite, ¿sí?, pretender reducir al mínimo el movimiento de la víctima y además mantiene al cuello, la cabeza y el tronco alineados de manera que los fluidos que puedan ser emitidos por la boca no nos lleven al riesgo de la broncoaspiración, ¿sí? Si súbitamente la víctima vomita, ¿bien?, o tiene alguna secreción a nivel de la boca, que eso vaya hacia afuera, hacia el piso, y no que quede acumulado en la boca donde si la víctima estaba respirando, bien, lo siguiente que va a hacer es que siga sus estertores respiratorios y eso vaya donde hacia la vía aérea, bien. En la vía aérea que tiene que haber solamente aire. Cada vez que se mete otra cosa que no es aire, tenemos problemas. Bien, esto estoy segurísima que lo recontra saben, pero nunca está de más poder repasar estos conceptos. ¿Qué estamos viendo en pantalla? La posición lateral de seguridad. Cuando el paciente respira pero todavía se encuentra inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo en posición lateral de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de esta posición? Que esa víctima quede lo más inmovilizada posible y que además no corra riesgo de broncoaspirarse en el caso de que vomite, por ejemplo, o emite alguna secreción a nivel de la boca. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos esta posición? El rescatista va a estar colocado, ¿dónde? A la altura del tronco o del abdomen de la víctima, ¿bien? Donde estábamos desde el principio. ¿Cómo estaba la víctima? En decúbito dorsal o decúbito supino, o como dice Doña Rosa, boca arriba, siempre de esta manera, ¿bien? Entonces, empezamos con los brazos de la víctima. Lo primero que hacemos es llevar e elevar el brazo más cercano a nosotros hacia arriba de la cabeza, ¿sí? ¿Hacia arriba de la cabeza de quién? De la víctima. Una vez que tenemos posicionado ese brazo, así como lo están viendo en pantalla, ¿sí?, formando una L con lo que es el tronco de la víctima, vamos a tomar la mano contralateral, o sea, si estamos hablando de que estamos trabajando sobre la derecha de la víctima, vamos a tomar la mano izquierda y la vamos a llevar hasta que esa mano esté a la altura de la oreja de la víctima.
víctima, ¿sí? A la altura de la oreja y de la sien. Es más o menos como lo que estamos acogotándolos, ¿sí? Pero acuérdense, la idea es acogotar a la víctima, no, es para que entiendan que ese brazo va a rodear al cuello, ¿bien? Una vez entonces que tenemos a la víctima con los brazos posicionados, ahora lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos en las piernas. De vuelta, ¿con qué pierna empezamos? Con la que tengo más alejada donde yo esté. De vuelta, si yo estoy sobre la derecha, lo que voy a hacer es agarrar la pierna izquierda de la víctima. ¿La agarro de cualquier lado? No, la voy a tomar desde la altura de la rodilla. ¿Por qué de la rodilla? Porque la rodilla es el punto de articulación de la pierna y el muslo. Entonces, lo que voy a hacer es, la tomo desde lo que es el hueco popliteo, que es la parte de atrás de la rodilla, y la voy a flexionar sobre la otra pierna. Una vez que tengo esto, colocando una mano sobre el hombro de la víctima para estabilizarlo y estabilizarme, y la otra mano sobre la rodilla, lo que voy a hacer es rotarlo ligeramente hacia donde estoy yo. De este modo, la víctima ha quedado acostada sobre su costado y de esta manera me aseguro que no corra este riesgo de broncoaspirarse. ¿Bien? Y atención con esto, chicos, va a haber víctimas en las cuales para hacer la posición lateral de seguridad vamos a tener que tener ciertas consideraciones. En el caso de que la víctima sea una persona embarazada, donde ese embarazo ya pasó el tercer trimestre, o sea, ya vemos una panza pronunciada donde es notorio que está embarazada, en ese caso lo que vamos a hacer, la posición va a ser siempre rotando a esa persona hacia la izquierda. Ustedes todavía no vieron esto, va a tocar más adelante, pero esta posición la hacemos de esta manera para evitarle a esa persona problemas circulatorios. ¿Qué pasa? El corazón va a estar recibiendo aporte sanguíneo de diferentes vasos. Hay dos vasos súper importantes que nos están trayendo la sangre carbooxigenada, o sea, desprovistas de oxígeno y rica en dióxido de carbono, que provienen del drenaje de todo lo que va a ser el miembro inferior y el miembro superior, que van a ser la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Bien? Las personas que están embarazadas y ya tienen a ese bebé, ya veo que tienen esa panza, acuérdense que el embarazo tenemos al bebé y además el líquido amniótico. ¿Qué pasa? Si yo lo giro sobre la derecha, corro el riesgo de que todo ese peso me comprima a estos vasos, sobre todo a la vena cava inferior, y le puedo generar un problema circulatorio grave a esa persona. Por lo tanto, si yo detecto que la persona a la cual yo quiero realizarle esta maniobra se encuentra embarazada, la rotación va a ser siempre hacia su izquierda. ¿Cuál es el motivo? Evitarle problemas circulatorios. Ahora, después, la segunda consideración, y esto no lo tenemos que perder nunca de vista, es que ¿cuándo voy a poder hacer esta maniobra? Cuando me doy cuenta que la víctima no tiene algún trauma complicado. Vamos a lo mismo, yo prefiero actuar en el momento que veo que está teniendo algo, por ejemplo, que está intentando vomitar o que está intentando realizar algún tipo de secreción nasofaringea, y en ese momento ver qué hago, a movilizarlo de esta manera y arriesgarme a generarle una lesión peor si esta víctima tenía algo de base complicado, como podría ser una lesión a nivel de toda la columna vertebral. Bien, ¿qué pasa entonces si hacemos el MES o hacemos el VOS y nos damos cuenta que la víctima no está respirando? Entonces, lo que deberíamos hacer es proceder con las ventilaciones artificiales. Bien, ahora chicos, acá hay una especial consideración. Recuerden que una de las normas primeras, cuando empezamos a hablar de primeros auxilios, es nuestra bioseguridad. Bien, por lo tanto, lo ideal sería hacer esta ventilación si uno contara con algún elemento de barrera entre nuestra boca y la de la víctima. Hay unas mascarillas, como las que están viendo en la foto, que son justamente para hacer eso. ¿Bien? Ahora, si yo no cuento con nada que me pueda hacer de barrera, acuérdense que nosotros estamos exponiendo nuestra vida, por lo tanto es completamente válido que ustedes elijan no hacer ventilaciones. Es más, en el caso de que se trate de hacer RCP, donde hay un paro cardiorrespiratorio, donde la víctima no respira y su corazón tampoco late, lo que se ha visto en consideraciones ahora es que es más efectiva la compresión que la respiración, ¿sí? Por lo tanto, se pone el foco en la comprensión torácica, ¿bien? En el caso de que la víctima tenga pulso y solamente estemos hablando de una parada respiratoria, ¿bien? De ese modo vamos a tener que
pensar qué es lo que estamos haciendo. Si vamos a intervenir haciendo respiraciones o ventilaciones artificiales o si estamos esperando a que venga la ayuda. Generalmente tenemos un tiempo límite de 10 minutos antes que realmente esa situación de hipoxia o de falta de oxígeno afecte a las neuronas de forma irreversible. Vamos con la C y con esto estamos terminando nuestra valoración primaria, ¿sí? La C habíamos dicho que comprendía lo que era circulación. ¿Qué es lo que entendemos de los primeros auxilios en este caso? Que está dentro de la palabra circulación, hemorragias y pulso, ¿sí? Vamos a ver la presencia o ausencia de pulso y también la presencia o ausencia de algún tipo de hemorragias. Acuérdense que las hemorragias pueden convertirse en algo que nos pone en riesgo inminente a la víctima, ¿sí? Entonces, esas hemorragias van a ser una de las preocupaciones principales en el momento que yo esté atendiendo a una víctima y sobre todo si esa víctima es un politrauma, que quiere decir que tiene varios problemas a la vez. Por ejemplo, si yo me caigo de un edificio, ¿sí? Y no me morí, voy a terminar generalmente rota un brazo, una pierna, el abdomen, la cabeza, ¿sí? Tengo que tener mucha suerte para solamente lastimarme el dedo gordo del pie, ¿sí? Entonces, cuando hay traumatismos múltiples, hablamos de que es un politrauma, ¿sí? Entonces, la comprobación de presencia o ausencia de las hemorragias va a tener que realizarse dentro de estas primeras evaluaciones que uno lleva a cabo sobre la víctima. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar a la víctima y fijarnos si encontramos algún tipo de hemorragia. Va a haber hemorragias externas y hemorragias que son internas. Y por suerte tengo signos para darme cuenta si tengo una o la otra o la mala suerte de encontrar las dos en una sola víctima. Las hemorragias externas o las exteriorizadas, recuerden que externa y exteriorizada no son lo mismo. Lo único que me interesa ahora es que están por afuera, ¿sí? Externa porque me corté y veo que está sangrando, exteriorizada porque veo que está saliendo por algún orificio, ¿sí? Veo que le sangra el oído, veo que le sangra la nariz. ¿Bien? Entonces, si yo veo una hemorragia externa en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a poder ejercer compresión directa sobre la lesión. Acuérdense que la única restricción que yo tenía frente a este tipo de hemorragias y la compresión era si la víctima tenía alguna quebradura. En ese caso, si hago compresión, tengo que tener mucho cuidado de no agravar la lesión subyacente que tiene la víctima. ¿Bien? Ahora, cuando uno mira a la víctima, ¿sí? El tema de darme cuenta si hay una hemorragia interna es un poco más complicado. Pero tengo forma de darme cuenta, ¿sí? Generalmente si hay una hemorragia interna y la víctima se encuentra tumbada en el piso, en las zonas de apoyo donde la gravedad, ¿sí? Está primando, o sea, acuérdense, si estoy boca arriba, entonces en la región posterior es donde voy a tener asentado todo mi peso. En el caso de que hubiese alguna hemorragia interna, generalmente uno la va a chequear a nivel del abdomen, que es lo más importante, vamos a ver que se puede llegar a ver un tipo de descoloración en la piel, donde empezamos a ver que se forma un gran hematoma. Eso generalmente no es exclusivo, pero es una gran pauta de alerta de que la víctima puede tener una hemorragia interna. Lamentablemente, cuando tenemos una hemorragia interna, la intervención para esa víctima tiene que ser a nivel quirúrgico, pero nos da a nosotros un incentivo todavía mayor a saber que corremos con menos tiempo y hay una importancia sumamente grande para que esa persona reciba atención lo más rápido posible. ¿Bien? Ahora, una vez que yo chequeo a mi víctima y descarto por completo que haya una hemorragia, chicos, y esto ojo, ¿sí? Estamos hablando que es en segundos. Yo miro a la víctima, no estoy 10 minutos dando la vuelta, le levanto el brazo, le levanto la pierna, no. Esto es una cuestión de minutos. Lo miro, hago tipo un rayo X y digo, listo, no tiene hemorragia, bueno, ¿a qué voy? A tomarle el pulso, ¿sí? Vamos a controlar el pulso durante unos 5 a 10 segundos y ahí nos damos cuenta si es débil, si es fuerte, si está presente, si está ausente. Y ahora va a venir otra vez esto que les comentaba en un principio. Depende del socorrista, depende del grado de capacitación que tenga donde tomo el pulso. Bien, súper importante esto, seguramente ya lo vieron cuando abordaron el tema de signos vitales, pero cuando uno iba a tomar el pulso, ¿dónde lo tomábamos? En arterias. Y sobre todo vamos a aprovechar para poder sentir esa pulsación, ¿sí? Ese golpeteo que está haciendo la sangre sobre las paredes del vaso. Esos sitios donde las arterias tengan cercano una superficie ósea donde yo las pueda comprimir o las pueda, ¿sí? Acorralar contra las mismas. Entonces, los puntos más comunes donde uno pueda
tomar el pulso van a ser la arteria carótida a nivel del cuello, esta la tenemos marcada acá, la arteria braquial a nivel del brazo, ¿sí? Esta duele cuando uno busca el pulso ahí, pero bueno, nada, es otra forma para acceder. La arteria radial, ¿sí? Que acá tenemos justamente de lo que es la visión anatómica, bien muchón, el canal del pulso, ¿sí? Ya de ahí nos está diciendo que es la zona de preferencia donde tomar el pulso, sobre todo si soy un rescatista inexperienciado. Y después tenemos a nivel acá de la pelvis a la arteria femoral, ¿bien? ¿Qué voy a evitar a toda costa si yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo? Tomar el pulso a nivel carotidio. De vuelta, estamos en el cuello. En cuello y cabeza, ¿a qué tenía que prestar atención? A no ejercer presión sobre superficies blandas. ¿Qué tenemos acá? Ustedes todavía falta que lo vean, pero para que tengan una idea, hacia el medio ustedes se pueden tocar, ¿bien? Van a ver que hay una estructura, ¿bien? Que cuando uno la toca es algo sólido, esa va a ser la tráquea, ¿bien? Hacia el costado derecho y al izquierdo, si uno estira la cabeza y tensa los músculos del cuello, vamos a ver que hay un músculo que también podemos palpar. Ese músculo se llama esternocleidomastoideo. Y en el espacio entre el esternocleidomastoideo y la tráquea, ahí está circulando esta arteria que es sumamente importante, que es la arteria carotídea. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo sé dónde voy a colocar mis dedos, puedo tomar el pulso a ese nivel. Si yo no estoy seguro, estoy justamente a nivel del cuello y puedo generarle ¿qué cosa? Una obstrucción al paciente, ¿sí? O alguna cosa que le complique el cuadro. Si no tengo, ¿sí?, la certeza, ¿a dónde voy a tomar el pulso? A la mano, ¿sí? A la muñeca, donde tengo precisamente a nivel de lo que va a ser el dedo gordo a la altura de la muñeca, el canal radial, el canal del pulso. ¿Bien? Acuérdense, a nivel de lo que es el antebrazo, después lo van a ver ustedes en anatomía, tenemos dos huesos, el radio y el cúbito. El dedo gordo es la antena de la radio. Entonces, si tengo que tomar la antena radial, ¿sí? Que justamente en anatomía le ponemos todo el mismo nombre para no hacernos matete, o a veces le ponemos muchos más nombres para complicarnos la vida. Depende, tenemos los dos extremos. Pero, ya lo está diciendo, el radial, ustedes se miran el dedo gordo y saben que de ese lado voy a encontrar la arteria. ¿Bien? ¿A nivel de dónde? A nivel de la muñeca. Y cuando estamos hablando de estas cosas no tenemos mejor machetes que nosotros mismos. Tómense en 2 segundos y fíjense si pueden sentir su pulso a nivel radial. Bien, y acá tenemos en fotos reales para que ustedes vean dónde estamos tomando, ¿sí?, el pulso, ¿sí? Acá estamos a nivel femoral, acá no estamos a nivel de la arteria braquial, ¿sí?, sino que estamos a nivel de lo que es el pliegue del codo. Para poder palpar el pulso bien a nivel braquial tenemos que estar un poquito más para arriba, pero acá también lo podemos palpar, ¿sí?, lo podemos sentir. Este sería la toma de pulso a nivel carotídeo. Esto es lo que les decía, acá tenemos esto que se ven ahí, es el músculo esternocleidomastoideo. Y este segundo relieve que vemos acá corresponde a la tráquea. Tráquea, vía respiratoria. Entonces, los dedos, si yo no sé, siempre lejos de vía respiratoria. Y últimamente, este, que es el que más podemos realizar sin tener miedo a perjudicar, es la toma de pulso a nivel radial. Fíjense que está, donde encontré acá, dedo gordo, a nivel de la muñeca. Acá tenemos entonces el canal del pulso y justamente ahí es que estamos tomando el pulso radial. Bien, y para finalizar nuestra atención del ABC de la evaluación primaria, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿hay o no hay pulso? En el caso de que haya pulso, lo que hacemos es, sabemos que se encuentra solamente en parada respiratoria, por lo tanto, si hemos iniciado las ventilaciones, continuamos con las mismas hasta que la víctima responda y recobre espontáneamente la respiración o entre en parada respiratoria a consecuencia de la falta de oxígeno. En el caso de que detectemos que ya está en parada respiratoria, que quiere decir que no hay pulso, lo que tenemos que hacer es inmediatamente empezar con la resucitación cardiopulmonar con las compresiones torácicas. Quédense tranquilos que todo esto obviamente va a llevar una segunda parte donde nos vamos a abocar precisamente a RCP, cómo lo realizamos, qué tenemos que tener en cuenta y cómo se diferencian los determinados grupos etarios, porque no va a ser lo mismo hacerle RCP a un recién nacido que a un niño que a una persona adulta.